Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy. Hoy es martes. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Vamos a hablar y a reflexionar sobre la palabra de Dios. Les habla para los nuevos César Arturo Arias. Yo soy laico de la Iglesia Católica. No podría decir que soy un laico comprometido con la Iglesia Católica en el sentido de que yo voy donde el sacerdote y espero que el sacerdote me dé órdenes y yo obedezco al sacerdote en lo que yo quiera hacer o que él diga que yo haga, porque yo casi no voy a las iglesias, casi no voy en el sentido de hablar con un sacerdote, aunque tengo mis amigos sacerdotes, pero nunca mantengo detrás de ellos, ni a la falda de ellos, ni nada de esas cosas. Simplemente asisto a la misa. Cuando quiero reflexionar sobre la palabra de Dios y tengo alguna duda, voy y le pregunto a uno de mis sacerdotes y él, el que sepa de apologética, pues me va a indicar qué es, si estoy correcto o estoy equivocado. Pero hay cosas que yo no entiendo de la Biblia, hay cosas, y entonces ahí es cuando yo voy donde el sacerdote y le pregunto si está bien lo que yo estoy pensando o estoy diciendo o estoy equivocado, y entonces esa persona me corrige porque hay cosas que yo no sé de la Biblia. Estoy estudiando, sí, todos los días me veo los videos del Padre Luis Toro y ahí estoy estudiando apologética. Qué cosa tan difícil predicar la palabra de Dios. Esto es una cosa muy difícil. Yo no sabía que eso era tan difícil. Sin embargo, era lo que yo más anhelaba. Toda la vida yo decía, algún día yo quiero predicar la palabra de Dios. Y sabe que había una cosa que también yo quería hacer en mi juventud. Yo decía, a mí me gustaría abrir un salón y predicar la palabra, pero eso sí, predicando la palabra a esas personitas y luego diciéndoles, bueno muchachos, creo que ya faltan 5 para las 7 o para la misa, nos vamos para misa. Y allá, el que tenga pecado en mi hijo, vaya y se confiesa, el que reciba la Eucaristía, vaya y la recibe y toda la cosa. Pero yo solamente les voy a hablar de una cosa, del Evangelio de Cristo, de la doctrina de Cristo, de la iglesia que fundó Cristo, porque yo no me voy a poner a abrir garajes, montar altares, ponerle avisos y ponerme a vivir del diezmo, porque eso sería un pecado mortal. Sería voy a decirlo así en mis términos populares que yo acostumbro usarlos, sería lo más estúpido del mundo hacer una cosa de esas. Abrir un garaje, ponerme a predicar la palabra de Dios, llamar a adeptos a que se salgan de la Iglesia Católica y que vengan y me sigan a mí para que me den para el diezmo. Eso es lo más estúpido del mundo que uno debería hacer. ¿Saben por qué? Porque estaría cometiendo un pecado mortal que se llama el pecado de la apostasía, que es a sacar a un feligrés de la doctrina de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, para que me siga a mí, convirtiéndome yo en un demonio. Y ya está escrito, todo eso está escrito. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no recoge conmigo desparrama. Entonces, si yo no llamo adeptos a la iglesia de Cristo a recoger con Cristo y a aumentar sus seguidores, sus discípulos, entonces yo desparramo. En vez de recoger para Cristo, estoy desparramando, quitándole a Cristo gente. Y eso es una cosa, lo más estúpido del mundo. Quitarle a Cristo sus ovejas para llevarlos a otros rebaños que no son de Cristo. Por eso también está escrito que hay otras ovejas que no están en este rebaño y hay que llamarlas, hay que atraerlas. Eso es lo que yo estoy haciendo, tratando de llamar otras ovejas que están en otros rebaños, que son de iglesias protestantes, a que regresen al redil. Pero qué cosa tan difícil, Dios mío bendito, llamar al redil a que regresen a la iglesia de Cristo, a los protestantes. Eso es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque hay unas cosas que me asaltan a mí adentro, en la mente, que está escrito en la Biblia, y son 2 frases y ya varias veces la he pronunciado. La primera frase es terrible: porque Dios les ha dado un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que no sean salvos. Por Dios, eso es una frase terrible, y ese Dios aparece con D mayúscula. Dios les ha dado un poder engañoso, o sea que cuando una persona, estando en la iglesia católica, se sale del redil, Dios le da el poder para que crea a ese pastor mentiroso y se vaya con él. Eso es lo que quiere decir esa frase.
le da un poder engañoso para que le crean al pastor mentiroso y a fin de que no se salven. ¿Por qué? Porque han renunciado a Cristo, porque decidieron no creer en Cristo. Luego su fe no era firme en Cristo, era una fe vana, y se fueron. Y Dios permite que se vaya. Y la otra frase, que es quizás más terrible que esta, es: con D minúscula está ese Dios, porque el Dios de este mundo, con D minúscula, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio. Esa frase es más terrible. El mismo Satanás les ciega el entendimiento para que no logren entender, que aunque viendo no vean, que aunque oyendo no entiendan. Y eso está escrito en la Biblia. Terrible todo eso, ¿cierto, muchachos? Bueno, vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Isaías 49:1-6. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le volviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Bueno, estas frases se las está diciendo Dios al mismo Isaías como profeta, que lo escogió desde el vientre de la madre para que él fuera un profeta aquí en la tierra y enseñara al mundo entero la salvación de Dios. Eso es lo que está escrito acá. Pero cuando yo les dije ahorita que qué difícil es enseñar la palabra de Dios, casi que como que yo me pusiera en este mismo talante. Yo dijera, y yo mientras lo iba leyendo lo pensaba, yo decía: ay, qué rico hubiera sido que Dios me hubiera escogido a mí para predicar la palabra de Dios. Qué rico que desde el vientre de mi madre me hubiera escogido a mí. Sin embargo, me hago esta pregunta y yo mismo me la respondo. ¿Por qué yo, César Arturo Arias, un pecador, estoy predicando la palabra de Dios en este tiempo? Si Dios no me escogió a mí, entonces ¿por qué yo estoy predicando la palabra de Dios? ¿Por qué la estoy enseñando? ¿Qué es lo que me motiva a mí a enseñar la palabra? ¿Por qué la otra vez no se me motivaba a predicarla? ¿Y por qué ahora sí? ¿Por qué Dios termina escogiéndome a mí para yo predicar esta palabra? Porque yo debía haber seguido por mis caminos ambiguos de lujuria y de pecado en el que yo vivía, digámoslo así, pues, por declararme como un pecador muy pecador, de lujuria y de juergas y de rumbas y todas estas cosas. Y sin embargo, aquí estoy, pronunciando y predicando la palabra de Dios. ¿Cómo fue posible que Dios no me dejara engatusar de un pastor mentiroso, sabiendo que estuve a puertas de que muchos pastores me engañaran? ¿Caso es el primero o algunos nunca se me ha acercado? Más de un pastor se me ha acercado a predicarme la palabra de Dios. Y sin embargo, yo me he sostenido en la fe. Eso es una cosa impresionante de cómo Dios me ha cuidado a través de los tiempos, a pesar de mis pecados y de mi lujuria y de todos los pecados que yo haya cometido, que Dios me haya sostenido para predicar su palabra. Es una cosa hermosa para mi vida. Y aquí dice cosas para Isaías. ¿Qué dice? Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos.
El Señor me llamó desde el vientre materno de las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Esto es una realidad que vivimos incluso hoy día. Ayer yo les decía algo como esto y lo analizaba durante todo el día porque es duro decir, hasta mi novia se sonroja y dice, César, ¿por qué es tan duro para decir esas cosas? Ayer yo decía esto y hoy lo sostengo. No hay un solo protestante de todas las iglesias, Testigos de Jehová, Ministerial, Adventista, Pentecostal, Luz del Mundo, Séptimo Día y papá, que sea salvo. No hay uno solo, uno. Y es porque Dios me permite decirlo, porque tengo que decir las cosas tal y como son. No puedo negar eso que es verdad y esconderla y trivializarla para que el pastor o protestante no se sienta de pronto ofendido. Si está escrito en la Biblia y dice que no hay un solo protestante, ni un solo protestante que sea salvo, a menos que regrese al redil, tengo que decirlo. Y aquí Isaías lo está diciendo de esa manera. Me hizo de mi boca una espada afilada, me escondió de la sombra de su mano, en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, ve y predica todo lo que te he dicho. Así es que con las cosas de Dios no se juega. Las cosas de Dios son tan serias y tan claras que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple, hasta la última tilde y coma de la palabra. Nosotros no podemos irnos por el mundo tibios. Ay, no le digamos a los protestantes que ellos se van a condenar. No, qué pesar, pobrecitos. No, digámosles que sigan orando, que sigan aleluyando, que sigan alabando a Dios, que Dios va a tener misericordia de ellos, cuando eso es una mentira. No, sigan allá, sigan predicando, no, ese es el mismo Dios, no, ahí está Dios, ahí está Jesucristo. Si usted cree con su corazón y pronuncia con sus labios que Cristo es mi Señor, el Señor lo escucha. Eso es una mentira. Si usted no obedece los mandatos del Señor, todo lo que usted haga, aleluyar, alabar y glorificar a Dios, eso no sirve para nada. ¿No ve que eso está escrito en Mateo 7, 21, 23? Mateo 7, 21, 23 lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad, el que obedezca la voluntad de mi Padre. Y muchos me van a decir, pero Señor, nosotros te alabábamos, te aleluyábamos, te glorificábamos en esta iglesia. Y otros de otra iglesia me dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y otros de otra iglesia me van a decir, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. ¿Y qué les contesta Dios? Jesús, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Los trata como malditos. Y ellos aleluyaban, glorificaban a Dios. Y Jesús, ¿por qué les dice malditos? Hacedores de la maldad. ¿Por qué? Porque está escrito. Entonces uno no se puede ir por ahí, por el mundo, diciéndole a los protestantes, no, sigan aleluyando, que Dios los va a escuchar. No, pero sí tengo que ser claro, tengo que llamarlos al redil, tengo que llamarlos a que regresen. Si usted regresa, ¿y cómo se regresa? Es fácil, vamos a decir lo que es fácil. Porque Dios es un Dios lleno de misericordia y amor. Dios perdona todos los pecados, hasta el pecado de la apostasía la perdona. ¿Y qué tienes que hacer? Ir al sacerdote, confesar ese pecado de la apostasía, que apostatabas en contra de Cristo. Confiésate con un sacerdote y luego participa de la Eucaristía y Dios te perdonará. Pero si usted no lo hace, no, Dios no te va a perdonar. Si usted se sostiene que yo que voy a ir a donde un sacerdote que es un pecador igual que yo que me voy a confesar con un sacerdote que es un hombre mortal, no, Dios no te va a perdonar.
¿Entienden todo esto, muchachos, y la seriedad de con lo que está diciendo Isaías en este caso? Bueno, y yo pensaba en vano, me he cansado en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios, y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le volviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Es lo que yo pienso para mi vida. Yo pienso, pero ¿por qué si un protestante me hablaba, yo no me fui con ellos? Hubo un momento en que yo creía que estar en los testigos de Jehová, eso era lo mismo, porque allá se pronuncia bonito a Dios. Ir a los evangélicos, allá se pronuncia bonito a Dios. Ir donde los adventistas, como son de lindos y son amigos míos, pero allá debe estar Dios. E ir al séptimo día, y allá está Dios, cómo se visten, cómo caminan, cómo se ponen corbaticas y toda la cosa. Y yo dije, allá está Dios. Yo creía eso, pero algo hizo que Dios me sostuviera y no me alejara. Y no me alejara de la iglesia de Cristo. Y eso es lo que Dios lo hizo. Y ahora vamos a leer, bueno, y terminamos con esto. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Hoy yo me declaro ante ustedes luz. Yo sé que tengo mis pecados y yo nunca se los he negado a ustedes. César Arturo Arias es un pecador, pero mis pecados no trascienden a la mortalidad, a que yo soy un pecador que ofendo, y yo ofendo todos los días a Dios, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y a pesar de todo eso, me confieso ante ustedes como un pecador. Vamos a leer el Salmo 70. Mi boca cantará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salvé, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Increíble. Desde mi juventud, Dios me instruyó a través de mis padres. Y solo hasta hoy relato tus maravillas. Me pasé toda una vida pecando, fornicando, en lujurias, deseándole el mal a nadie, deseándole el mal a nadie, cometiendo toda clase de errores. Pero ahora el Señor me sostuvo y hoy me instruye para yo predicar la palabra de Dios. Y vamos a leer el Evangelio que me cae a mí como anillo al dedo. Voy a decirlo así. Bendito sea Dios. Evangelio Juan 13, 21, 33 y 36, 38. Uno de vosotros me va a entregar. No cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Ahí están los dos resúmenes. El primero, del 21 al 33, va a hablar de Judas. Y del 36 al 38 va a hablar de Pedro. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres.
Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche cuando salió. Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros: donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir, ahora me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué harás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué cosa tan impresionante. Esto va a suceder este Jueves Santo a las 4 de la tarde, cuando se dé ese ritual sagrado de la Eucaristía y se hable de esto. A las 4 de la tarde se va a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor, donde Lucas 22:19 nos va a hablar de que Jesucristo tomó el pan, lo levantó, dio gracias a Dios y dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y luego tomó la copa, la levantó, dio gracias y dijo: esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Eso va a suceder este jueves a las 4 de la tarde. Mientras está sucediendo eso, ocurren estas cosas. Jesús va a anunciar que uno de esos 12 discípulos lo va a traicionar. Uno de los 12 lo va a traicionar. Ahí hay ya un mensaje teológico. Dentro de esa palabra, uno de ustedes 12 me va a entregar. ¿Cuál es el mensaje teológico que hay ahí inscrito? Que de 12 sacerdotes que hayan por ahí, uno es un traidor. 12 sacerdotes, vamos a suponer, voy a contar, vamos a suponer que en la Victoria hay uno, en Toro hay otro, aquí en la Unión hay creo que 4, en la iglesia de San José creo que hay 2 o 3, y en la iglesia Perpetuo y de San Pedro hay día 1, ahí van 5, en Zarzal hay 1, en Roldanillo deben haber 2 o 3, ahí ya van como 10, en el Dobio debe haber 1 o 2, en Versalles debe haber 1, hasta ahí vamos a contar 12, digamos que ahí hay 12, en estos grupos que yo acabo de anunciar. De esos 12 sacerdotes que yo acabo de anunciar, uno de esos 12 sacerdotes es un traidor, es una persona que predica a Dios, celebra la Eucaristía, está revestido de Cristo para perdonar pecados y del Espíritu Santo para perdonar pecados, y tiene sus manos consagradas para levantar el pan y levantar el vino y convertir ese pan y ese vino a través del Espíritu Santo en cuerpo y sangre de Cristo. Y a pesar de eso, uno de ellos es un traidor. Le interesa el dinero, se preocupa es por obtener cosas materiales, le gusta andar en carros lujosos, le gusta es ostentar el que yo soy el sacerdote de la comunidad y me deben obedecer a mí, y se cree mucha cosa. Cuenten ustedes, uno de esos 12 es un traidor. ¿Saber cuál es? A mí que me interesa cuál va a ser, ni siquiera me interesa. Solo le estoy dando que uno es un traidor. Ahí ya hay un mensaje teológico. Por eso Jesucristo dice: estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, se puso triste. Se turbó en espíritu quiere decir que se puso muy triste por lo que le iba a pasar.
En verdad, en verdad. Y cuando dice en verdad, es que quiere decir que es una verdad. Y es una verdad que no se podrá cambiar. Uno de vosotros me va a entregar. Ya expliqué eso. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos porque no saben de quién lo decía. Es lo que yo les dije ahorita. A mí, César Arturo Arias, me interesa un comino quién es ese sacerdote. Mientras que a los protestantes sí les interesa. Yo que voy a ir a confesarme con un hombre que es un pecador, igual que yo y quizás hasta peor, porque algunos son hasta pedófilos. A ellos sí les interesa. A mí no me interesa. Allá ese sacerdote, ¿cómo me voy a condenar yo? Se condena el sacerdote tonto por obrar mal, pero los protestantes tontos sí se confunden y dicen, yo que voy a ir a confesarme. Prefieren renegar de Cristo que aceptar a Cristo. A Cristo no le interesa tampoco quién sea él. A Cristo le va a decir el hijo, lo que tenga que hacer, hágalo. Él ya sabe quién es, pero ¿se lo va a impedir? No se lo va a impedir. Le preguntan si el discípulo más amado es Juan, que está recostado al pecho de Jesús y le dice, Señor, ¿y quién es? Porque Pedro le pregunta, y dijo, a quien yo le moje el pan. Esto es otro mensaje teológico. Ojo con este mensaje teológico que voy a decir. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado. Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y detrás del pan entró en él Satanás. Y detrás del pan entró en él Satanás. Esto es un mensaje teológico terrible. No quiere decir que una persona, aún recibiendo la Eucaristía, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo y habiendo recibido esa Eucaristía, sale a la calle, no quiere decir que ya es un santo. Quiere decir que el mismo Satanás puede entrar en él y lo puede contaminar. Mire, recibió el pan de Cristo. Cristo en Juan 6:53 dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y sin embargo, mire, este hombre Judas Iscariote recibió el pan untado con vino. Lo recibió, comió. Y detrás de ese pan y ese vino estaba Satanás también. Así es que toda persona que no se sostenga en la iglesia, en la fe de Cristo, Satanás siempre lo va a tentar. Y así pasó acá. Satanás entró, detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mire que Jesucristo no lo recrimina. Jesucristo no va a recriminar al sacerdote pedófilo. Jesucristo no lo va a detener. Jesucristo no lo va a señalar y lo va a juzgar y lo va a condenar. Nada. Ese pobre sacerdote, así como le pasa a este pobre hombre Judas, se va a condenar solito. Él solito se va a condenar. ¿No ve que así está escrito en la Biblia? Dice Jesús, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue. La palabra que yo he pronunciado. Por lo tanto, ese pobre sacerdote, si no obedece los mandatos del Señor y los cumple, se va a condenar. ¿Por dónde está la condenación de un sacerdote? Voy a decir la frase. Al que mucho se le da, mucho se le juzgará. Ahí ya está. Al que mucho se le da, mucho se le juzgará. Ahí está la palabra pronunciada del Señor. ¿Por qué se va a condenar el sacerdote? Porque se le dio todo. Se le revistió de Cristo, se le impuso las manos, se le consagró las manos para ofrecer el pan y el vino y consagrarlos. Se le dio la potestad de perdonar pecados a través del Espíritu Santo en el confesionario. ¿Y qué hace este pobre tonto sacerdote? Va a violar un niño, va a meterse en sitios donde no deben, se quita el clériman y ya parece un hombre común y corriente, se va para otro pueblo a meterse en bares o en... Vaya usted a saber qué hace un sacerdote.
en sus horarios libres o donde uno no lo conoce. Vaya usted a saber. ¿Y qué hace ese pobre sacerdote? Es un tonto. Está revestido de Cristo y prefiere ir a hacer de las suyas en el mundo. ¿Y qué va a pasar al final? Lo van a llamar a juicio y él solito se va a condenar por tonto. Nosotros los católicos lo entendemos, los protestantes no, por eso se llenan de rabia contra el sacerdote y dicen: yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un pedófilo, y prefieren más bien obedecerle a Cristo. En vez de obedecerle a Cristo, prefieren irse en contra de lo que Jesucristo enseña en su doctrina. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ahora viene esta otra parte. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda muy poco de estar entre vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y bajó Dios a los infiernos y estuvo allí y fue resucitado. Y bueno, ustedes conocen esa parte. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y el Señor dice: voy a morir en la cruz, pero al tercer día resucitaré. En esos 3 días donde el Señor está muerto, es cuando dice que va a reinar Satanás en el mundo. Pero Dios lo glorificará. ¿Y cómo lo va a glorificar? Con la resurrección. La resurrección es el milagro más grande que Dios nos ha dado. Que Jesucristo muerto resucita al tercer día. Y eso es el sábado de Pascua. Jesucristo resucitando. Es lo que nosotros vamos a agradecerle a Dios el sábado de Pascua. ¿Y a dónde vas? No le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, porque no puedo seguirte ahora, daré mi vida por ti. Y aquí viene la parte donde yo me identifico, y seguramente que ustedes todos se identifican, y es la negación de Pedro 3 veces antes de que cante el gallo. 3 veces. ¿Cuántas veces negamos nosotros a Cristo? ¿Cuántas? Todos los días negamos a Cristo. Tenemos un pensamiento impuro, negamos a Cristo. Peleamos con mamá, negamos a Cristo. Peleamos contra papá y hasta lo insultamos, negamos a Cristo. Tenemos que ir a misa y más bien nos vamos a jugar fútbol o para un paseo, negamos a Cristo. ¿Cuántas veces niega usted a Cristo todos los días? Cada vez que cometes un pecado, niegas a Cristo. En vez de obedecerle a Cristo, no. Y los protestantes, peor. Porque cuando un protestante dice: yo no voy a ir a confesarme con un sacerdote, niega a Cristo. Cuando dice: yo que voy a comer de ese pan insípido, ahí no está Cristo vivo, niega a Cristo. Entonces este es Pedro. ¿Cuántas veces lo niega? Todas las veces. Solo que aquí señala que lo negó 3 veces. Y en la película lo vemos: este andaba con Cristo. No, yo no andaba con él, yo no andaba con él. Una: nosotros lo vimos. No, ese no era yo, era mi hermano. Lo negó. Y luego otra persona se le arrima: sí, yo lo vi. No, yo no era. Ya lo negó 3 veces en menos de un minuto, lo negó 3 veces. Y luego cantó el gallo. Así somos nosotros. Y por eso nosotros, los pecadores, incluyéndome yo, nos sentimos como Pedro. Pero Pedro no se queda como Judas Iscariote, que va y se ahorca, y se mata y se suicida. Nosotros somos como Pedro, arrepentidos hasta los huesos. Vamos al confesionario y nos declaramos pecadores ante Dios. ¿Y estás arrepentido de tus pecados?, dice el sacerdote. Sí, Padre. Yo, por todo el poder que Dios me confiere, ellos dan una oración muy linda, y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo, el Señor me liberó de tantas veces que lo he negado. ¿Y cuántas veces me va a perdonar Dios? ¿70 veces?
No, 7 veces no, 70 veces 7, Pedro. Siempre el Señor, cada vez que tú vayas arrepentido al confesionario, Dios te va a perdonar. Ustedes entienden esto, muchachos, es lo que estamos viendo en esta Semana Santa. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.